Buenas tardes. A continuación, expondremos los niveles de adaptación del test Evalúa. Este tema es presentado por Karen Lubies y Daniela Peña para la profesora Marlene Naranjo y la sección 3603. Muy buenas tardes. Nuestro grupo va a hablar sobre el test Evalúa y los niveles de adaptación. ¿Para qué está creado el test Evalúa? Para detectar las necesidades educativas de forma temprana, evaluando las capacidades y aptitudes que se consideran relevantes para el área curricular. ¿Por qué está programado? Está programado para poder medir temas específicos correspondientes a la edad del niño con un sistema de evaluación del aprendizaje, permitiendo aplicar estrategias pedagógicas para apoyar a los alumnos con debilidades académicas y poder entregar diversas herramientas para lograr un óptimo aprendizaje. ¿Cuáles son las funciones de evaluación? Son diagnóstica, formativa y sumativa, pudiendo ser aplicado a diferentes individuos con diferentes edades, evaluando así los procesos complejos del aprendizaje y desarrollo. Además cuenta con secciones y partes personalizadas para poder abordar diferentes niveles de educación, siendo útil para la enseñanza media y para los niños de kinder. Por ser una prueba confiable nos otorga diagnósticos muy completos. Es una herramienta útil para ayudar a reforzar áreas con dificultades en el aprendizaje. Se destacan en él dos aspectos de evaluación. Una cualitativa, que se enfoca en el comportamiento del individuo, tomando los datos para que el evaluador emita un juicio. Y otra cuantitativa, que permite evaluar parámetros relacionados con el pensamiento lógico. Este test evalúa las capacidades y actitudes desde el punto de vista curricular, siendo una prueba de gran valor en la aplicación del contexto escolar, socioeducativo y clínico. La batería psicopedagógica Evalúa, en su versión chilena, digo versión chilena porque existe también una versión española y una versión peruana. Pero nosotros en nuestro país utilizamos la versión chilena que está adaptada 100% a nuestras características y también a nuestras necesidades. Tiene 11 subtests que van desde el Evalúa 0 hasta el Evalúa 10 en 4 versiones. La versión 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. La principal diferencia entre estas versiones es la versión 4.0, la cual cuenta con un programa digital llamado PIBE. Este programa sirve para realizar la corrección del test que se ha aplicado, del test Evalúa, y la persona que aplica el test lo único que debe hacer es ingresar correctamente los datos al programa PIBE, y este se va a encargar de entregar las puntuaciones de manera automática. La administración del test se puede realizar de manera individual o de forma colectiva. Esto va a quedar a criterio del evaluador, considerando las características de los alumnos y por sobre todas las cosas procurando tener control del grupo. Esto es muy importante porque hay instrucciones en el test que son muy específicas y en algunas de ellas hay que dar algunos ejemplos cuando estas no son bien entendidas, por lo cual hay que procurar que todos los estudiantes puedan comprender las instrucciones. Así que es muy importante que la persona que va a evaluar tenga un buen criterio para decidir si lo va a hacer de manera individual o de manera colectiva. El tiempo estimado para la realización del test son de unas 3 horas en promedio, aunque hay algunos test Evalúa que se pueden demorar 4 o 5 horas, pero lo bueno es que el test se puede aplicar de forma parcelada. Con respecto a los materiales, no se requieren materiales específicos, pero sí lo que se debe tener es el cuadernillo, que es el que van a utilizar los alumnos, y se recomienda que este cuadernillo sea el original y en color, o sea, no que se compre el cuadernillo original y que se le saquen copias, ya que el hecho de que el cuadernillo no tenga color puede influir en los resultados, en particular de los ejercicios de memoria y de atención. Otra cosa con la cual se debe contar es con el manual. En el manual se especifican las indicaciones para cada tarea, así como los puntajes que se revisarán cuando se revisen las correcciones. Hay que tener cronómetro, un lápiz, hoja de apuntes y también el programa PIBE para la versión 4.0.
Ya el programa PIBE también tiene que ser el original. Y la corrección del test evalúa se puede realizar de manera manual, ya que cada test trae también los baremos, ¿cierto? Donde aparecen las puntuaciones y la corrección del test, o de manera digital, como lo mencionamos anteriormente, con el programa PIBE. A continuación vamos a ver algunas características generales de la batería psicopedagógica Evalúa. En primer lugar, tenemos que es un instrumento estandarizado y adaptado a la población chilena. En segundo lugar, está alineada a los objetivos curriculares establecidos para cada nivel. Y como tercer punto, la batería psicopedagógica Evalúa considera gran parte de las variables individuales requeridas dentro del proceso de evaluación psicopedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente evalúa aspectos curriculares como lo puede ser matemática y lenguaje, sino que también evalúa elementos referidos a procesos cognitivos, memoria y atención, el estado emocional de los estudiantes y su satisfacción respecto al contexto en el que se encuentran. Área general que mide el test: aptitudes, habilidades y rendimiento académico y actitudes. Este instrumento pretende detectar dificultades del aprendizaje escolar, recogiendo información de habilidades de carácter general referidas a elementos esenciales del nivel del proceso de desarrollo en la edad escolar, como cognitivas, personales y sociales, y habilidades específicas relacionadas con dimensiones del proceso de aprendizaje escolar, como son la lectura, escritura, matemática, hábitos de trabajo, orientación académica. Tenemos en el primer grupo de habilidades de carácter general referidas del nivel del proceso de desarrollo en la edad escolar, que pretende valorar la existencia o no de dificultades generalizadas mediante una recogida y análisis de información de variables que participan en todos los aprendizajes escolares. Se proponen dos subgrupos informativos. De un lado, los procesos cognitivos básicos que permiten y participan en todos los aprendizajes, como son los procesos atencionales, atención selectiva y concentrada, y de memoria visual, verbal, y los diferentes tipos de operaciones que se encuentran en la base de la capacidad de razonamiento, como son las categorizaciones. Y de otro, se recoge información básica de los procesos sociales y afectivos que permiten la adaptación del contexto escolar, como son la motivación, el autocontrol, la autoestima o la adaptación personal, así como el desarrollo social, y en términos de conductas prosociales, la adaptación familiar o las habilidades sociales. En las habilidades generales participan de forma intensa en todos los aprendizajes escolares, por lo que sus fallas evidencian dificultades de aprendizaje de cierto nivel de generalización, sobre todo cuando están contrastadas con dificultades en el medio escolar. En segundo grupo tenemos habilidades específicas relacionadas con el proceso de aprendizaje escolar. Aquí se pretende valorar las dificultades específicas que aparecen en los aprendizajes escolares, recogiendo para ello información de los procesos cognitivos que subyacen en las habilidades. Como en la lectura se recoge información relativa a las capacidades lingüísticas, en la escritura se recoge información sobre la expresión gráfica, en el aprendizaje matemático se recoge información sobre la numeración, resolución de problemas. Finalmente, podemos decir que permite evaluar elementos del estilo de aprendizaje relativo a la competencia de aprender a aprender y autonomía personal, al aportar información respecto a los hábitos de estudio y estrategias de trabajo, y en los niveles superiores de intereses profesionales, información relevante para realización de procesos de orientación académica y vocacional. Ámbito de aplicación de la batería Evalúa. La batería psicopedagógica Evalúa está concebida como una evaluación a aplicar al final del segundo semestre de cada curso escolar, o bien como evaluación inicial del curso siguiente, quedando de la siguiente manera. Por ejemplo, el Evalúa 0 se debiera aplicar a finales de kinder o inicios de primero básico. El Evalúa 1 a finales de primero básico o inicios de segundo básico.
El Evalúa 2 se debiera aplicar a finales de segundo básico o inicios de tercero básico. El Evalúa 9 se debiera aplicar a finales de primero medio o inicios de segundo medio. Y el Evalúa 10 se debiera aplicar a finales de tercero medio o inicios de cuarto medio. Algo más que podemos mencionar sobre el test Evalúa es que su mayor valor añadido es su capacidad para evaluar de forma amplia y rápida procesos complejos del desarrollo. Otra de sus ventajas reside en el elevado número de subtest que presenta, los cuales se adecúan a cada uno de los niveles educativos y tienen en cuenta aspectos concretos de cada etapa. La prueba Evalúa tiene un gran valor en cuanto a fiabilidad, validez y normatividad, dado los parámetros en que fue realizada, ya que se realizaron hasta 3 estudios para la conformación de la prueba: un estudio piloto, estudio preexperimental y un estudio experimental. En cuanto a las tablas de cálculos, nos permite extraer perfiles diagnósticos bastante completos, ya que tiene una diferenciación en subtest y en capacidades o habilidades. Niveles de adaptación del test Evalúa. En el análisis de los niveles de adaptación, tenemos que se expresa la relación que tienen el modo de desenvolverse en la sociedad con las actitudes e interacciones con los demás. También se expresan los rasgos temperamentales que inciden en el comportamiento y conducta exterior. En la actitud y motivación, aquí se analiza la percepción de las tareas escolares y grado de atracción y rechazo frente a estas. En el autocontrol y autonomía, tenemos que la autonomía personal, percepción de sí mismo y en relación a posibles dificultades. En las conductas prosociales, tenemos la disposición favorable del alumno a la interacción cooperativa y de ayuda a sus iguales. En el autoconcepto y autoestima, tenemos que el modo en que el alumno se percibe a sí mismo, incluyendo aspectos de autoestima. Por otra parte, tenemos los niveles de adaptación personal, social, familiar y escolar. El nivel de adaptación personal mide la valoración del propio sujeto, el ajuste personal del alumno o de la alumna. La adaptación familiar mide el ajuste entre cada alumno o alumna y el medio familiar al que pertenecen, concretamente hacia los padres. Los niveles de adaptación social pretenden valorar las habilidades de relación con los demás que el alumno o alumna posee. Y el nivel de adaptación escolar pretende apreciar el grado de adecuación del alumno al entorno escolar, concretamente con profesores y compañeros. A continuación, les mostraremos cómo se miden los niveles de adaptación en el Evalúa 4. Bueno, en la fase de adaptación del test Evalúa tenemos los niveles de adaptación. Aquí las instrucciones nos dicen que marque con una X si siempre te pasa lo que estás leyendo, si te pasa con frecuencia, cuándo te pasa, casi nunca o nunca. Se le pide que no piense excesivamente las respuestas y que conteste con mucha sinceridad. Algunas de estas preguntas son las siguientes: ¿termino las tareas que me proponen en clase? ¿Hago las tareas que me ponen los profesores para realizar en casa? ¿Necesito ayuda para realizar las tareas que llevo a la casa? ¿Trato con cuidado y ordeno mis materiales de trabajo? ¿Me gusta presentar mis tareas limpias y ordenadas? ¿Me preocupa cuando puedo llegar tarde al colegio? ¿Suelo meterme en peleas? ¿Me enojo mucho, grito, peleo por cosas sin importancia? ¿Me gusta ir a la casa de mis amigos? ¿Las tareas del colegio me resultan fáciles? ¿Me gusta mi forma de ser? ¿Intento ser el primero en todo? ¿Suelo estar casi siempre satisfecho conmigo mismo? Siguiendo con las preguntas, como me gusta ir a la casa de mis compañeros a hacer las tareas. Cuando hago algo mal, ¿me molesta que me lo digan? Cuando ya sé hacer una cosa, ¿me gusta buscar otra más difícil todavía?
¿Creo que soy tan inteligente como los demás? Finalmente se le pide al alumno que describa los nombres de los compañeros que más simpatiza en orden de preferencia y con los que menos simpatiza en orden de preferencia. Como finalidad es valorar diversos aspectos de la adaptación socioescolar. A continuación, presentaremos cómo se miden los niveles de adaptación en el test Evalúa 0. En la pantalla podemos ver la portada del cuadernillo de la batería psicopedagógica Evalúa 0, en la cual podemos observar, entre otras cosas, las pruebas que incluye esta batería, las cuales han sido divididas en 4 aspectos: en las capacidades cognitivas, capacidades espaciales, capacidades lingüísticas y los niveles de adaptación. La particularidad que tiene el Evalúa 0, y por lo cual hemos decidido incluirla en nuestra presentación, es que mide los niveles de adaptación de una manera diferente al resto de los tests. Todos los otros tests, con excepción del Evalúa 0, miden los niveles de adaptación por medio de un cuestionario, que es como el cuestionario que nosotros presentamos anteriormente, que se va adaptando a cada nivel. Sin embargo, el Evalúa 0 mide los niveles de adaptación por medio del test palográfico, el test de la familia y además un cuestionario que está dirigido hacia los padres o cuidadores del niño que está siendo evaluado. A la izquierda de nuestras pantallas podemos ver el cuestionario que debe contestar la familia, ya sea los padres o los cuidadores o tutores del niño que está siendo evaluado. Este cuestionario busca recoger información sobre ciertas variables conductuales, socioafectivas y actitudinales de los niños, ya sea su motivación frente a las tareas escolares, el autocontrol, la autonomía y las conductas prosociales que se consideran de interés en el contexto de los procesos de enseñanza escolar. Este cuestionario tiene aspectos psicoevolutivos, como por ejemplo si el nacimiento del niño fue por un parto normal o por un parto con complicaciones, o si el niño es un poco lento. También considera el comportamiento general del niño, si es que él es sociable, es dominante, si es limpio, si es celoso, si es agresivo o audaz. A la derecha de nuestras pantallas podemos ver el test palográfico, cuya aplicación consiste en solicitarle al niño evaluado que realice una serie consecutiva de palotes como los que ya están dibujados en la hoja por un periodo de tiempo de 3 minutos, luego de los cuales el evaluador le va a indicar al niño que se detenga. Este test aporta características generales y específicas de la personalidad del niño y es un buen instrumento para evaluar y comprender la capacidad de concentración, la constancia, el autocontrol en el uso de los propios recursos, así como también el ritmo de trabajo, la estabilidad afectiva, la tolerancia a las presiones y el ritmo en el procesamiento de la información. Otro medio por el cual se mide los niveles de adaptación en el Evalúa 0 es la realización del test de la familia de Corman, el cual es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el estado emocional de un niño con respecto a su adaptación familiar. Las instrucciones para la aplicación del test es decirle al niño que dibuje una familia o imagine una familia que tú inventes y dibújala. O incluso dibuja a las personas de una familia y si quieres objetos y animales. Pero no se debe utilizar la indicación dibuja a tu familia con el objeto de facilitar la proyección de los sentimientos subjetivos de los niños. Hacia el lado derecho de nuestra pantalla podemos ver un cuestionario que es una herramienta complementaria a la realización del dibujo de la familia, el cual tiene preguntas tales como ¿cuál es el bueno y por qué? ¿Cuál es el personaje menos bueno y por qué? ¿Cuál es el más feliz y por qué? ¿Cuál es el menos feliz? La aplicación de este test, tanto del dibujo de la familia como las preguntas que se realizan en el cuestionario, nos van a entregar información sobre la expresión de las tendencias inconscientes de los niños en cuanto a los sentimientos hacia los suyos y la situación que se coloca a sí mismo en la familia.
Hemos llegado al término de nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado. Muchas gracias por su atención.